Había mencionado anteriormente que en los primeros 3 siglos después de la muerte de Juan, fueron los gnósticos quienes enseñaron la predestinación y la depravación total del hombre. Y los que son salvos nunca pueden perderse. La Iglesia enseñó lo contrario en los 3 puntos. Apenas es una coincidencia que el hombre que introdujo estas 3 doctrinas en la Iglesia, Agustín, tenía un fondo gnóstico en sí mismo. Aunque fue criado por una madre cristiana, inicialmente rechazó el cristianismo y a la edad de 20 años abrazó la religión gnástica del manichaísmo. Permaneció como discípulo de los maniqueos durante 9 años. Así muchos grupos gnósticos, los manicheanos, enseñaron la predestinación y tenían una visión muy pesimista del mundo creado y la vida humana. Así que al construir sus doctrinas sobre la depravación total del hombre y la predestinación, Agustín resucitaba esencialmente gran parte de su antiguo pensamiento maniqueo. Como he mencionado, 3 de las innovaciones teológicas de Agustín fueron: los humanos, número 1, heredan la culpa del pecado de Adán. Número 2. Como resultado de Adán pecado, todos los seres humanos nacen totalmente depravados o moralmente indefensos, totalmente incapaces de creer en Dios o obedecer a Dios. Por lo tanto, todo acerca de nuestra salvación viene de Dios, que no jugamos otra parte que ser actuado por Dios. Y tercero, Agustín enseñó que Dios ya ha predestinado a todos a la vida eterna o la condenación eterna. Y esto ocurrió antes de que naciéramos. Ahora estas 3 doctrinas novedosas prepararon el terreno para la seguridad eterna incondicional, porque obviamente si hemos sido predestinados para la salvación, no podemos perder esa salvación, no importa lo que hagamos. Quiero decir, después de todo, no jugamos ningún papel en nuestra salvación. En otras palabras, si estamos predestinados para la vida, nuestra salvación es eternamente segura. La doctrina de una vez salvo siempre fue salvada indirectamente en la Iglesia a través de Agustín, y no un solo cristiano antes de que Agustín enseñara una vez salvo, siempre salvo. Así que si una persona va a abrazar a uno salvado siempre salvo, el de necesidad tiene que creer que toda la Iglesia se encuentra en ignorancia durante siglo tras siglo hasta que Agustín vino. Él tiene que creer que los apóstoles hicieron un trabajo tan increíblemente pobre de entregar la verdadera fe a sus discípulos que ninguno de sus discípulos lo entendía. En otras palabras, los cristianos de hoy supuestamente entienden las doctrinas fundamentales de la fe cristiana mejor que aquellos que lo aprendieron directamente de los apóstoles, que es absurdo. De hecho, algunas personas niegan hoy que eres un verdadero cristiano si no crees en una sola vez salvo siempre salvo. En su ignorancia no se dan cuenta de que negar así el nombre del verdadero cristiano a los fieles primeros mártires cristianos que fueron arrojados a los leones y que murieron heroicamente en las arenas romanas. Ahora, a principios del siglo V, Agustín, que era obispo de Hippo, se había convertido en la figura dominante en la Iglesia del Estado romano occidental. Esto no fue porque él era la figura más piadosa de la Iglesia, sino porque él es un líder natural que habría resucitado a la cima de cualquier grupo, secular o espiritual. En su día no era igual a un escritor y debátide persuasivo. Había entrado en varias controversias teológicas al lado de la Iglesia estatal, escribiendo contra los arios, los donatistas y los maniqueos. Cuando Agustín entró en una controversia, invariablemente plantó un caso que era fácil de entender y altamente convincente. Esto era cierto si defendía la verdad o defendía el error en el pecado. Por ejemplo, hizo un caso muy persuasivo que la Iglesia debe perseguir herejes y cismáticos. También defendió artísticamente la unión insólita de la Iglesia y el Estado y sostuvo que todos los que viven en este estado deben ser obligados a ser miembros de la Iglesia, ya sea regenerados o no, ya sea un verdadero creyente o no. Ahora, a principios del siglo V, un monje británico llamado Pelagius,
viajando en una gira misionera por toda Italia y el Medio Oriente, fue a la impiedad y laxidad espiritual que vio en todas partes. Como casi todos los cristianos de su edad, Pelagias creía en el libre albedrío del hombre y en la capacidad del hombre para cooperar con la gracia de Dios para vivir una vida piadosa. Y en el curso de su ardiente evangelismo, Pelagius criticó una declaración que Agustín había hecho en sus confesiones. Agustín había declarado a Dios: otorgar lo que mandas y mandas lo que deseas. Bueno, esto hizo parecer que todo en nuestra obediencia viene de Dios y nada viene del hombre. Y eso fue contra todo lo que la Iglesia había enseñado desde los días de los apóstoles. Pero Pelagius pronto se enteró de que nadie iba a criticar a Agustín y salir invicto. Desde el comienzo mismo de la controversia de Pelagian, el resultado era seguro. Ningún mero monje de los bordes exteriores del Imperio Romano iba a ir cabeza a cabeza con Agustín y prevalecer. Quiero decir, incluso si sus posiciones teológicas hubieran sido revertidas, Agustín habría ganado el concurso. En otras palabras, no importaba si Agustín estuviera defendiendo la predestinación o defendiendo el libre albedrío, habría ganado. Eso es porque al final, era más sobre política de poder que sobre la verdad espiritual. Y en lugar de admitir que había exagerado las cosas en sus confesiones, Agustín solo se endureció por el hecho de que alguien se había atrevido a criticarlo. De hecho, juró 180 grados en la dirección opuesta de la fe histórica y declaró que el hombre no puede hacer absolutamente nada hacia su propia salvación. Él dijo que cada parte de nuestra salvación viene de Dios, de nuestra fe inicial, nuestra obediencia y nuestra perseverancia hasta el final. No jugamos parte en nuestra salvación, dijo. De hecho, solo aquellos que son salvos a quienes Dios predestina arbitrariamente antes de la creación del hombre. Quiero decir, no importa el hecho de que las Escrituras dicen que Dios desea que todos sean salvos. Esta resurrección de la enseñanza gnóstica de Agustín debería haber enviado ondas de choque por toda la Iglesia, pero Agustín escribió en latín y tanto de lo que dijo nunca fue leído por los cristianos orientales de habla griega, y nunca adoptaron su teología. Al mismo tiempo, pocos cristianos en Occidente podían leer griego para que la mayoría de ellos ignoraran el contenido de la mayoría de los primeros escritos cristianos, la mayoría de los cuales estaban en griego. Más que eso, leen las Escrituras a través de una traducción latina defectuosa que indica que heredamos la culpa de Adán. Además, en el momento de la controversia entre Pelagius y Agustín, el Imperio Romano estaba siendo invadido por el Gauls. Roma había sido saqueada por Alaric en el año 410, apenas unos años antes de que esta controversia comenzara. Así que la mayoría de los cristianos en Occidente estaban mucho más preocupados por la invasión bárbara, y luego se trataba de una controversia teológica en la que pocos de ellos tomaron algún interés. Bueno, para destruir a Pelagius, Agustín usó la táctica antigua de crear un hombre de paja, una caricatura de lo que Pelagias realmente enseñó. Agustín entonces atacó esta caricatura en lugar de atacar lo que Pelagius estaba realmente enseñando. En los años 416 y 418, Agustín también convocó una serie de consejos en Cartago, su tierra natal, donde Pelagius no tenía amigos ni partidarios. Agustín entonces fácilmente tuvo Pelagias condenados como un hereje, aunque era él, Agustín, que era el verdadero hereje. Pelagios apeló al Papa, que estaba dispuesto a dar a Pelagia una audiencia justa. El Papa no solo leyó la defensa escrita de Pelagius, sino que también escuchó personalmente su defensa. Vio rápidamente que los obispos africanos en Cartago habían sido demasiado rápidos para condenar a Pelagia sin escuchar a fondo su lado. El Papa también señaló que la interacción precisa de la gracia de Dios con el libre albedrío del hombre es un área más allá del entendimiento humano.
Él reprendió a los obispos por tratar de dar respuestas dogmáticas a preguntas que no se revelan en la Escritura. De nuevo, si el oponente de Pelagius hubiera sido cualquiera excepto Agustín, el asunto probablemente habría terminado allí. Sin embargo, Agustín y sus colegas pasaron por la cabeza del Papa y apelaron directamente al emperador romano occidental, Honorius. Pudieron obtener edictos de él contra Pelagius y sus partidarios. El emperador también presionó al Papa para revertir su decisión. Así que al final, Pelagias fue superado por Augustine y él y sus seguidores fueron marcados permanentemente como herejes. Pelagios fue excomulgado y exiliado a Egipto donde murió. Así que las enseñanzas de Agustín sentaron la base, como dije, para la doctrina moderna de una vez salvo siempre seguro. Irónicamente, sin embargo, Agustín mismo no enseñó la seguridad eterna como se enseña hoy. Esto se debe a que él enseñó que no podemos saber con seguridad si somos de los elegidos. En su obra titulada Sobre la predestinación de los santos, Agustín escribió lo siguiente acerca de la perseverancia de los santos. Él dijo: yo afirmo que la perseverancia por la cual perseveramos en Cristo hasta el final es el don de Dios, y este periodo de vida siempre hay el peligro de caer. Por lo tanto, es incierto si alguien ha recibido este regalo mientras todavía esté vivo, porque si cae antes de morir, se dice que no ha perseverado, y esto se dice más correctamente. Y el creyente de solo un año o incluso un periodo más corto, si ha vivido fielmente hasta que muera, ha tenido esta perseverancia. A diferencia del creyente de muchos años de pie, si un poco de tiempo antes de su muerte se aleja de la firmeza de su fe. Así que bajo la enseñanza de Agustín no había seguridad eterna como se enseña hoy. Eso es porque nunca podrías estar seguro de que eras de los elegidos hasta el día de tu muerte. Ahora, Agustín fue el principal fundador de la teología católica romana en muchos de sus distintivos básicos que parten de la fe cristiana histórica. La visión de Agustín de la depravación total, el pecado original y la gracia dominaron la teología católica romana a través de toda la Edad Media y más allá. Sin embargo, la Iglesia romana nunca aceptó completamente las enseñanzas de Agustín sobre la predestinación. Y puesto que Agustín nunca enseñó uno salvo siempre salvo en el sentido moderno, la Iglesia católica tampoco. Lutero construyó sus doctrinas de reforma sobre la base de la enseñanza de Agustín. En general, su visión de perseverancia parece ser la misma que Agustín, que nunca podemos estar seguros en esta vida que se nos dará el don de la perseverancia hasta el día de nuestra muerte. Por ejemplo, Lutero escribió, es por lo tanto necesario saber y enseñar que cuando los hombres santos, todavía teniendo y sintiendo el pecado original también diariamente arrepentido y luchando con él, sucedió caer en pecados manifiestos como David en adulterio, asesinato y blasfemia, que entonces la fe y el Espíritu Santo se ha separado de ellos, porque ellos expulsan la fe en el Santo. Fantasma. Porque el Espíritu Santo no permite que el pecado tenga dominio para ganar la mano superior para ser logrado, pero lo reprime y lo restringe para que no haga lo que desea. Así que una vez salvado siempre salvo, como lo sabemos hoy, en realidad se remonta a John Calvin y sus seguidores. En el año 1536 escribió su obra de teología sistemática titulada Institutos de la Religión Cristiana, que se basa en gran medida en las enseñanzas de Agustín. La principal diferencia entre Calvino y Agustín es que aunque Agustín hizo hincapié en que no podemos saber por cierto hasta el día de nuestra muerte que somos de los elegidos, Calvin destacó que hay claras indicaciones en esta vida por la que podemos estar bastante seguros de que somos de los elegidos.
Pero tampoco Lutero o Calvin enseñaron algo sobre tener una experiencia nacida de nuevo como se enseña generalmente hoy. En el siglo XVI, cuando vivían, la salvación no era una cuestión de salvarse instantáneamente yendo hacia adelante y invitando a Jesús a su corazón o diciendo la oración del pecador. Los testimonios de salvación de los calvinistas durante los siglos XVI y XVII describen generalmente una serie de experiencias y luchas que tuvieron lugar durante varios años. Y si no viviste una vida santa, era una prueba segura de que no eras de los elegidos. Así que con Calvino y sus seguidores, los cristianos dieron un paso más cerca de la doctrina moderna de una vez salvo, siempre salvo. Pero la idea de que alguien podría vivir una vida insensata y sin embargo estar seguro de su salvación porque una vez dijeron la oración del pecador, eso era totalmente extraño para ellos. Ahora con George Whitefield en el Gran Despertar en el 1700 obtenemos un paso más hacia la doctrina moderna de una vez salvo, siempre salvo. Whitefield era calvinista, pero introdujo la idea de que una persona tenía que tener una experiencia nacida de nuevo para ser un cristiano genuino. Esto era algo que tendría lugar al instante, no un periodo de lucha durante varios años. Y si una persona tiene una experiencia nacida de nuevo en uno de sus avivamientos, eso significa que fueron salvos y eran de los elegidos. Y puesto que los elegidos no podían perder su salvación, ahora tenías algo similar a la doctrina moderna de una vez salvo siempre salvo. La única diferencia esencial es que Whitefield no avaló el believism fácil. Si usted no pudo vivir una vida santa después de nacer de nuevo, él y sus seguidores rechazarían su experiencia como no ser real.